Muy buenas y bienvenidos a este tercer podcast de la historia de Miguel Ángel Cerezo. En el anterior podcast hemos estado hablando un poco de lo que fue el principio de tu etapa empresarial de emprendimiento, cómo conseguiste consolidarte en eso, y en este tercer podcast me gustaría hablar también de esa parte, de cómo fuiste creciendo hasta el punto en el que estás ahora, y también llevar un poco en paralelo, porque así fue de hecho, el tema de la competición ya hasta que llega a Campeonatos del Mundo, Mister Olimpia y todo eso. Entonces, nos hemos quedado antes en, en la etapa en la que tú ya cerrabas, digamos, las franquicias de nutrición, pero antes de todo eso y paralelamente ibas llevando también el tema de la venta de maquinaria. Entonces me gustaría que contase un poco cómo empezaste vendiendo maquinaria, que creo que fue como comercial, y hasta que ya tenías tú tu propio negocio de compraventa de segunda mano, y luego ya hablaremos de tu propia marca y todo eso. Cuéntame un poco cómo fueron los inicios y un poco la evolución de todo eso. Bueno, yo empecé sobre el año 2002 a comprar y vender máquinas de gimnasios pequeños particulares, de gente que yo conocía, ¿no? Y compraba 3 máquinas, 4 máquinas, vendía 2, así fue relacionándome. Pero sí que es cierto que, como claro, en el mundo de la competición conocía muchísima gente, pues sí que es cierto que vendía. O sea, que compraba, vendía, y empecé a entrar en un círculo ahí que la verdad es que se me empezó a dar bastante bien, ¿no? En aquel entonces yo me acuerdo que me anunciaban 1000 anuncios en segunda mano. Y ahí ya pues me empecé a ser más visible, me empezó a ver más la gente, hasta que en esto que un hombre de Sevilla pues me contacta, ¿no? Luis, se llama este hombre. Me contacta y me dice, mira, eres de Córdoba, dice, que te he visto que vendes máquinas, sí, pues. A ver si quedamos un día, echamos un café y hablamos de negocios. Claro, que quedamos un día en Córdoba, en una cafetería, se vino a él de Sevilla. Y nos sentamos a tomar un café y me estuvo explicando, mira, yo soy Luis, trabajo en Tecnogym, yo me dedico al tema de la recompra de segunda mano, soy el que mueve el material de recompra, de los renting y de los leasing que hacen ellos. Y tengo aquí en Almodóvar 3 o 4 naves que las tengo llenas de máquinas de segunda mano, que en el cual podemos llegar a un acuerdo y tú vas vendiendo y a una comisión, o yo te dejo a ti un precio y tú vas vendiendo. Pues va. Que fuimos a Almodóvar, vi las naves, claro, cuando yo entré y vi las naves, o sea, era brutal lo que tenía ese hombre allí. O sea, te puedo decir que tenían aquello entonces 700, 800 piezas de cardio, o de Madre máquina, mía. entre cardio y máquina. Sí, sí, En cada nave. no, entre las Ah, tres. vale, Entre las tres. madre. Claro, tú estás acostumbrado a Claro, operaciones de 4, 5, yo 6 estaba máquinas. acostumbrado a 25 o 30 máquinas, que era lo que yo máximo que llegaba a tener. Y claro, yo cuando vi eso digo, hostia. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo me empecé a relacionar con él, ya me dejaba a mí un precio y yo la vendía. O bien un lote, llegábamos a un acuerdo y yo le preguntaba, lo voy a vender en tanto, y nos repartíamos, ¿no? Pero sí que es cierto, claro, cuando empecé a tener tanto material, empecé a ofrecer y la verdad es que vendía mucho más. Claro, ya llegaba a vender gimnasios completos, gente que quería solo cardio, gente que quería solo máquinas, claro, como tenía de todo, pues es cierto que vendimos muchísimo. Claro, y ahí fue cuando ya crecí más todavía con el tema de la segunda mano. Estoy hablando del año 2003, 2004. Ya me relacionaba con una venta bastante importante al final de mes. O sea, ya los negocios de los gimnasios era negocio, pero claro, mi negocio realmente fuerte era la venta maquinaria. Que al principio me imagino que estaría un poco frenado, pero porque no tenías más Claro, máquinas que no vender. tenía. Apenas llegaste a un sitio donde podías vender de todo, pues claro, el crecimiento fue mucho más rápido y mucho más grande. Vale. Y de ahí, desde que tú empiezas a vender un poco ya a un nivel superior, hasta que te montas tú tu propio negocio de esto y te desvinculas de ellos, ¿cómo fue ese paso? Pues realmente estuvimos trabajando muchísimos años, yo y Luis, juntos, de la mano. Pero sí que es cierto que este hombre ya pues se jubiló. Ah, vale. Se jubiló. Y claro, ya él pues salió de Tecnogym y ya me quedé yo con los contactos. De las recompras, de todo lo que eran los leasing, los renting que iban renovando, pues ellos me iban pasando de lo que se podría llegar a cambiar. Yo hacía valoraciones y se las mandaba, ¿no? Entonces yo ya me quedé con ese puesto y fui vendiendo igualmente, ¿no? Compraba también por muchos sitios, gimnasios que cerraban los compraba, gimnasios que iban a traspasar y no quería las máquinas me las quedaba.
incluso ya locales enteros, gimnasios enteros que traspasaban con el local, lo compraba y lo vendía ya funcionando, o sea, hacía mucho, allí había un juego ya muy importante en el tema de la relación de la maquinaria de segunda mano. Y justo llega la pandemia. Llega la pandemia y nosotros en ese año, a nivel financiero, sí que es verdad que el banco cerró un poco el grifo y a los gimnasios no le daban, los gimnasios y la discoteca eran como un piloto en rojo, que cuando querían financiación para algo, como que se encendía una luz y no había financiación, ¿no? Entonces es cierto que yo llegué a un punto que tenía muchísimo material aquí en Córdoba, incluso en Madrid, de máquinas que habíamos recogido, sobre todo cardio, y no estaba saliendo, porque no había la financiación no existía para los gimnasios, tenía que ser todo a base de pulmón, y entonces ahí bajaron un poco las ventas, pero realmente yo estaba tranquilo, porque yo tenía todo subsaneado, lo que se vendía era como, digamos, un extra, así que yo estaba tranquilo, pero sí que es cierto que, claro, llega la pandemia y para el mercado. Cerramos los gimnasios, cerramos el almacén de las máquinas, se cierra lo del almacén de la nutrición y, claro, nos vamos para casa y yo digo, esto durará 2 o 3 semanas. Claro, la primera semana en casa, pues yo me lo tomé bien porque realmente pues iba a pasar más tiempo con mi hija y la verdad es que hay una transición en mi vida que cambió un poco la situación a nivel personal y puedo decir que marcó un antes y un después en mi vida, en mi negocio y en todo. O sea, llegó la pandemia y la primera semana estamos encerrados y un alumno me llama un sábado y me dice, ¿tienes bicicleta de spinning? Y digo, todas las que quieras. Entonces me dice, mándame fotos. Total, que llamé a Moyano, mira, saca un permiso, venimos al almacén, le hacemos una foto, se la mando, sí, mándame una. Se la mando, me hace el ingreso, la subo a Instagram y eso fue petado. Claro, todo el mundo encerrado en casa, todo el mundo... O sea, fue una auténtica locura. O sea, vendí 700 y pico bicicletas en 3-4 días. Madre de mi vida. O sea, era una brutalidad. Teléfono sonando de día y de noche. Empecé a traer bicicletas de todos lados. O sea, de Tecnogym, todas las que tenían relación de Tecnogym, todas las que tenía Life Fitness, bicicletas del extranjero. O sea, traje bicicletas de todos los... Yo creo que de todos los países de Europa. De donde podía te la traía. Sí. Entonces, ahí fue una... Yo decían en la tele van a abrir los gimnasios y yo decía, por favor, que no abran. Claro. Y mientras siguiese el chorro... No quería que abrieran. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, pues justo me contacta un hombre de China que fabrica máquinas. Y este hombre, pues, estaba muy relacionado, fabricaba una gran parte del material de Life Fitness y me lanza en la mesa una propuesta de fabricarme una marca con mi nombre. Y claro, yo digo, hostia, déjame 2 días, lo veo el catálogo, veo lo que tiene. Claro, sí, vamos a lanzarlo. Y ahí ya nace AC Fitness, que le puse AC Fitness por el nombre de mi hija. Adriana Cerezo Fitness. Y claro, sacamos la marca, seguimos vendiendo la segunda mano, seguimos vendiendo muchísimo, porque la gente incluso empezaba a salir, empezaron a abrir los gimnasios, pero la gente estaba asustada y seguía comprando máquinas para las casas. Y ya vendíamos nuevos y vendíamos de segunda mano. Entonces ya fue creciendo, creció la marca nueva, seguimos vendiendo muchísimas máquinas de segunda mano y así seguimos con la línea del paso del tiempo, de que la pandemia pasa, pero seguimos vendiendo. Sí, bueno, ya estáis totalmente consolidados y claro, ya tienes de todo lo que pueda necesitar un gimnasio para servirlo. Vale. Rebobinando un poco y cambiando un poco ahora el tema de la nutrición, una vez que tú ya terminas con Relova, digamos, no sé si justo ahí cuando empezaste a colaborar con Hypertrophy o un poquito después. Entonces, ¿cómo se acerca esa marca a ti? En fin, ¿cómo llegáis a un acuerdo? Justo en la pandemia yo cierro mi almacén, que lo tenía en el Granadal, nos venimos a Las Quemadas, que era donde yo tenía el almacén mío de las máquinas. Y claro, ahí ya había una transición de que realmente yo ya había vendido las tiendas, quería dar un paso más allá con el tema de la nutrición, porque realmente a mí me rentaba mucho más lo de las máquinas, tenía que tener muchos menos trabajadores y facturaba mucho más dinero, ¿no? Entonces, justo llega la pandemia para eso y me vino perfecto. O sea, nosotros cerramos allí, nos trajimos unos pocos de botes para acá, para el almacén de las máquinas, y desde aquí pues sacábamos pedidos a los 4 chavales que pedían, porque los gimnasios estaban todos cerrados.
Entonces, y empezamos a hacer vídeos de aquí, y claro, ya pasa la pandemia, dejan abrir, pero yo no hago. O sea, yo digo, yo paso de irme para allá, cuando yo aquí tengo un trabajo brutal, la facturación no tenía nada que ver, digo, pongo una estantería y sirvo desde aquí, ¿no? Y ya al año, ya me dice, un día la persona que yo tenía de encargar, me dice, yo, eso es mejor soltar eso ya, porque eso, total, que me dice, justo en ese mes, me llega Hypertrophy, que era una de las marcas que a mí me fabricaba, Kimi Pharma, y me hace una propuesta. Me quedo con tu red comercial, me quedo con tus clientes, te hago un contrato de imagen, llegamos a un acuerdo importante, y si te interesa lo firmamos y empieza a vender Hypertrophy, y era la marca de Hypertrophy. O sea que me fui para Sevilla, me senté con ellos, me senté a escucharlo, me hicieron una propuesta que me interesó desde el minuto uno, o sea, no tuve que decir más ni menos, Y no. ni Me hicieron renegociar. la propuesta y dije, la acepto. Y ya empecé a trabajar con él. Vale. Entonces ya tenemos la transición de la maquinaria, la transición de la nutrición. Y ahora, tú que has vivido las dos situaciones de tener tu propia marca y ser representado por otra, o sea, que tú representes a otra, ¿qué prefieres? Porque claro, tener tu propia marca es mucho más responsabilidad, mucho más trabajo, mucha más inversión. Yo realmente entiendo que todos los negocios tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo sí que es verdad que la nutrición fue un crecimiento brutal como empresario para mí, a nivel de que me conocieran y a nivel de facturación, pero sí que es cierto que yo se lo dejo para ellos. ¿Prefieres ahora la situación que Sí, tienes sí, ahora? sí. Vale. Prefiero, estoy mucho más tranquilo, sigo colaborando con ellos, incluso muchas cosas les digo que saquen esto, que saquen lo otro, que saquen esto para mí, ¿no? Ahora vamos a sacar otros productos nuevos que vamos a lanzar ya mismo al mercado, que me hace mucha ilusión también, pero realmente que va, tío. Lo mío es, si te digo que he relacionado ahora mismo en facturación, pues en máquina, asesoría, gimnasio. Vale, vale. No es muy intuitivo, ¿eh? Está interesante que lo miréis. Que muchas veces nos puede el ego de decir, esta es mi marca, yo lo hago todo, lo creo desde cero, pero muchas veces no es la decisión más inteligente. Entonces también me parecía interesante comentarlo. Vale, ahora nos vamos a la competición, eh, que nos quedamos en el anterior podcast con que había ganado ya el campeonato de España. Entonces, el esta pregunta ya te la he hecho, vamos a pasar a la siguiente. Vale, sigues compitiendo, sigues ganando campeonatos y demás, y llega un momento que a mí me parece que es bonito para cualquier persona que le toque vivir esa situación, que es que le ponen tu nombre al polideportivo de tu pueblo. ¿Cómo pasó eso? Pues eso fue año 2009, 2010, creo. No recuerdo bien, pero creo que fue sobre esa fecha. Yo fui campeón del mundo y, y claro, llega a tu pueblo una persona, en aquello entonces, estamos hablando del campeonato del mundo, que había 300 y pico atletas. Esto fue justo después del campeonato del mundo, ¿no? Esto fue justo después Vale, pues entonces empieza cómo llegaste a ser campeón del mundo la primera vez y luego ya enganchamos con eso. Pues yo, claro, fui campeón de España, pero claro, yo realmente quería competir en un internacional. Entonces, ¿qué hice? Pues ponerme en marcha al 1000 por 1000 para, para conseguirlo. Entonces yo en aquel entonces estaba con Orellano y Ángel Lora, ellos que se fueron en este tiempo, se fueron de viaje fuera, y yo contraté otro entrenador. En este caso contraté a Ramón Puig. Estaba con Milo Sarcer y empecé a trabajar con él, ¿no? Con ellos. Empecé a trabajar en el año 2006 y con el objetivo en mente del 2006 de competir en el Campeonato del Mundo en 2008. Entonces yo hice ese año y medio todo como me marcó, sin una comida libre, sin nada, tal y como me lo marcaba. Madre mía, un año y medio sin Sí, comida. sí, nada. O sea, yo iba ciego a ser campeón del mundo. O sea, yo cuando tengo algo, o sea, yo si algo sé, es que soy súper brutal cuando quiero conseguir algo, sé cómo tengo que hacer. Sabes lo que tienes que hacer Sí, y sí. también, hombre, que eres capaz de mantener esa disciplina, que Sí, eso sí. es lo difícil La, realmente. la disciplina no es lo difícil. Lo difícil en este deporte y en los negocios y en todo es la constancia. Y ahí es donde falla el humano.
la constancia. Porque en los negocios tú siempre vas a tener rachas de subir, bajar, mantenerte, ¿no? O expandir un negocio para arriba. La disciplina te hace que estés ahí en tu día a día. Pero la constancia es de hacer y volver a hacer las cosas que tienes que hacer para llegar allí. Y ahí en eso sí que es verdad que soy brutal. O sea, puedo decir que soy inhumano. O sea, consigo, pero claro, lo consigo a base de pelota. Claro. O sea, Es que eso a mí me o sea, parece yo, lo más difícil. en el tema de los gimnasios, yo en el mundo del negocio, Juanma, o sea, todo empresario que es empresario sabe que a los 30 años tiene un techo. O sea, todos, 25, 30 años tienen un techo, que muchos de ellos desaparecen en ese negocio o se vuelcan en otro. Yo no he tenido techo en el mundo del negocio. Yo cada año he facturado más en todos mis negocios. También yo creo que lo que les pasa a mucha gente es que cuando ya empiezan con su vida familiar, empiezan a darle más peso a eso y ya no llegan a ese nivel de constancia ni de actitud que tú has ido manteniendo toda tu vida a pesar de tener una familia. Sí que es cierto, Juanma, que yo te estoy hablando del año 2006, 2005, yo ya tenía asesores de empresa. Otro punto muy importante que la gente no tiene cultura de hacer. Yo he sido consciente de que yo he crecido en el mundo de los gimnasios y en los demás mundos de mi empresa, porque yo desde el minuto 1 yo contraté un asesor de empresa, una empresa de asesoría, para que me formasen, para ganar más, para tener más rentabilidad, para saber las tendencias nuevas, para estar en lo último, para saber gestionarme, para tener una educación financiera. Y ese es el problema principal. Ahora mismo hoy en día en los negocios, los chavales abren negocios, ganan dinero, mucho dinero, pero no tienen educación financiera. No saben qué hacer. Conforme entra, sale. Conforme entra, sale. ¿Qué pasa? Que los negocios tienen una rampa, una inclinación de salida, empiezan a subir, pero luego se mantienen. Incluso luego bajan. Y cuando bajan, ellos están acostumbrados a hacer lo que hacían. Y ahí petan. Conozco muchos empresarios que han muerto de éxito. Muchos. Y en ese aspecto yo he sido muy precavido. Pero claro, yo ya me di cuenta de que había que tener un asesor de empresa y lo tengo en todas. O sea, sigues manteniendo, a pesar de tener tantísima experiencia. Sigo manteniendo asesores en el gimnasio, sigo manteniendo asesores en la maquinaria, sigo manteniendo asesores en redes sociales, sigo manteniendo asesores como entrenador. O sea, tengo asesores para todo. O sea, esto también me parece muy importante comentarlo porque es una cosa que aquí en España no hay mucha cultura de hacerlo, yo no sé por qué, pero a mí me parece la mejor forma y la más segura de crecer. No te vayas a fiar de cualquiera tampoco. Claro. No, yo siempre me he fiado, a ver, yo he sido claro. O sea, yo cuando he contratado una empresa, he visto qué han conseguido esas personas y qué han hecho conseguir. O sea, yo entiendo que a día de hoy conozco muchísimos que han tenido gimnasios, los han cerrado porque no han funcionado y ahora están haciendo asesoras de gimnasio. O sea, imaginarse la brutalidad, ¿vale? Pero bueno, yo respeto todo el mundo tiene derecho a vivir, pero o sea, yo siempre he sido muy coherente en eso. O sea, me he fijado en a quién has hecho tú crecer como empresario. ¿Qué has hecho tú como empresario? Porque realmente la empresa que me empezó a mí a gestionar tenía gimnasio en Madrid. Claro, yo lo primero que hice fue visitar su gimnasio. Lo primero. Después ver a qué gimnasio que estaban trabajando a ellos y cómo había el crecimiento empresarial que habían tenido. Y con eso, lo mismo que en eso, en todo. O sea, yo siempre me he reflejado donde yo quiero llegar. O sea, me he reflejado en un asesor de empresa, pero diciendo, hostia, es que yo quiero ser como esas. Claro. Ese ha sido el punto importante de reflexión siempre para mí en el tema de los negocios. Y a día de hoy, yo eso, desde el minuto 1, yo no lo tomé como un gasto, lo tomé como una inversión. Voy a invertir para ser mejor. Voy a invertir para dar más de mí. Voy a invertir para hacer crecer mi negocio. Porque sé que voy a ser mucho más profesional. Y soy mucho más profesional. O sea, yo soy, a ver, si de algo me conoce mucha gente, soy súper humilde. Nunca me gusta alardear de nada, pudiendo, pero nunca me ha gustado. Ni lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que en Andújar, puedes visitar Andújar, puedes visitar Adamuz, que es donde tengo yo gimnasio ahora mismo, y hay gimnasio, y luego está más fitness. No, eso está claro, para todo hay niveles. A ver, no está mal decirlo, es que es la realidad. Hay niveles y más fitness está en otro nivel. O sea, los gimnasios de Andújar se están peleando entre ellos
Y yo estoy en otro nivel superior, muy superior. Eso también, a ver, es lo que intentamos transmitir con todo esto, que los negocios no son abrir, ponerte a funcionar y ya todo es cosa de cantar, hay que seguir trabajando, hay Y que luego, seguir asesorándose con gente que sabe más que tú, que siempre va a haber alguien mejor que tú. luego vamos a pasar al punto más importante, que en el negocio realmente no es lo que factura, sino la rentabilidad del negocio. Ahora mismo, Cerezo Más Fitness, yo gestiono muchos gimnasios. Cerezo Más Fitness te puedo decir, conozco muchos gimnasios, sé mucho de los gimnasios que hay en España ahora mismo. En rentabilidad, yo puedo estar en un top muy alto a nivel nacional. O sea, en una rentabilidad mensual muy loca, ¿eh? Muy loca. Yo gestiono muchos gimnasios, yo gestiono gimnasios de facturación más de 200.000 euros al mes y yo estoy muy por encima de ellos facturando un poquito menos. Pero no te puedes imaginar la brutalidad por encima. O sea, es de loco. Sí, un salto que Un no. salto no normal. Sí, que no está hablando El nivel de 20. rentabilidad de facturación. O sea, muy loco. Esto fue una cosa que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo comenté contigo, porque lo que se comenta a nivel nacional, lo que yo conozco, es que los gimnasios no eran un negocio muy rentable. Entonces yo cuando hablé contigo y ya me contaste esto un poco más de todo esto, dije, vale, es que no todos los gimnasios trabajan como trabajaría. Sí, pero claro, realmente yo estoy gestionando gimnasios que facturan 200K al mes y tienen una rentabilidad muy pequeña. Es O que sea, no. andan con un riesgo muy brutal. Es el problema, que apenas se te tuerce un poco el mercado, por mucho que estés facturando, no Sí. tienes margen de error. Es donde yo le digo, aquí hay que... Lo primero que hay que hacer es reconducir la empresa. O sea, no es gastar más clientes, sino reconducirlo y ver todos esos gastos donde están, cómo es el nivel tan alto de gastos, cuando realmente la facturación es alta, pero es que los gastos son más altos todavía. Claro, eso no tiene ningún sentido. Una empresa al final está para ganar dinero. Y claro, si empieza así, apenas se te tuerce un poco el mercado. Y ahí es donde realmente yo he sido muy bueno. Muy bueno también, he aprendido muchísimo. Mi educación financiera ha sido muy buena, muy buena. O sea, he aprendido de los mejores. Y luego que no lo has mantenido siempre, ¿no? Nunca has dejado de formarte. Entonces, Sí, pues siempre estás en la última, luego la gente pregunta. siempre, siempre. Yo siempre, cada mes voy a un curso, una formación. Ahora tenemos hace nada hemos tenido con Horma, ahora tenemos en mayo con Level Up. O sea, estamos continuamente, congresos, seminarios, eventos. Eso si quieres, también podemos profundizar en eso en el último podcast y cuenta un poco todos estos proyectos que estamos sacando nuevos para que la gente los Sí. conozca. Vale. Vale, pues entonces vamos a dejarlo eso para el último y, y volvemos, que nos habíamos quedado en cómo ganas tu primer campeonato del mundo y cómo llegan a ponerle tu nombre al polideportivo de tu pueblo. Pues eso, me proclamo campeón del mundo, me vengo para Adamuz con mi trofeo, claro, tú imagínate, llegar a Adamuz en aquellos años, el año 2008, campeón del mundo. Pues claro, en el pueblo, quieras que no, pues todo el mundo, hostia, fue una cosa que me recibieron con muchísimo cariño. Hice una exhibición en una fiesta en mi pueblo, fue brutal, fueron más de 1000 personas, en un pueblo de 3500. O sea, fue una acogida brutal. En los gimnasios se notó muchísimo. Y a raíz de ahí, pues un amigo mío, yo inconscientemente, que no lo sabía, pues justo por esos años se estaba desarrollando una obra en mi pueblo, que era el pabellón municipal de polideportivo, que era polideportivo, campo de fútbol, pista de pádel, tenía un mini gimnasio. Se estaba terminando, ¿no? Y justo este amigo mío, que es José Mari, el del Chaparro, que le tengo que agradecer toda mi vida esto, porque es cierto que cambiando un poco ahora al resultado final, tener un reconocimiento emblemático así en vida, pues yo entiendo que muchas veces lo he visto, pero ya cuando mueren las personas le ponen su nombre, el nombre de una calle, el nombre de un polideportivo, ¿no? Pero hostia, que en vida lo tenga, eso es brutal, tío. Yo no me puedo sentir más orgulloso de eso cada vez que voy por allí, o cada vez que hacen un evento y yo llegar y ver mi nombre ahí plasmado. Eso es, como humano, es brutal. O sea, yo puedo decir que yo amo mi pueblo, sigo viviendo en mi pueblo porque amo mi pueblo, tengo piso en Andújar, tengo piso en Córdoba, pero realmente me considero 50-50, ¿no?
tengo medio corazón en Andújar, medio corazón en Adamuz, pero sí que es cierto que los quiero a la población, quiero al alcalde, tanto de un sitio como de otro, porque me han ayudado muchísimo. Y para mí, pues él empezó a reunir firmas, claro, la gente se volcó, y claro, no le tuvo más cojones en aquel entonces al alcalde que había de ponerle el nombre, ¿no? Ya se encontró Ya con se encontró con tal presión que ya dijo, esto le ponemos el nombre de este o me tengo que ir de aquí. Y le pusieron mi nombre. O sea, yo imagínate, el día que me lo dijeron, que era la inauguración, que yo tenía que ir a hablar, o sea, a mí las palabras no me salían de aquí. O sea, ha sido de los momentos más brutales, he tenido un momento muy brutal a nivel personal, pero este fue uno de ellos. Hombre, y es que, joder, tiene que ser muy bonito, además para ti que sigues viviendo en tu pueblo, Sí. llegas por allí, cruzas con tu familia, con tu hija y que vean tu nombre, pues, hombre, tiene que ser muy bonito. Y más cuando te has criado desde pequeño allí, que nunca se te ha subido a la cabeza ni has dicho me voy a Madrid a vivir, ni me voy fuera de España, que también has tenido oportunidad, que yo lo sé, aunque tú no lo cuentes. Y, hombre, eso también dice mucho de ti. Eh, Pasando de ahí hasta que tú ya... ¿Ahí ya te dan carnet de profesional o ahí todavía no te lo dan? En el 2008, no, a mí la primera vez que me dan el carnet profesional es 2012. 2012 cae segundo campeonato del mundo. Segundo campeonato del mundo absoluto. Absoluto. Ya competí en varios Open y ya me propusieron lo del carnet. Y ahí fue cuando realmente, pues, claro, yo ya a nivel empresarial ya era bastante fuerte. 2012, ya tenía mi gimnasio en Córdoba, tenía gimnasio en Marta, tenía gimnasio en Adamuz, tenía gimnasio en Andújar, tenía lo de la nutrición, lo de las máquinas iba con un tiro. Que imaginaros qué locura. Entonces, claro, yo ya empecé con las asesorías también. Y claro, me siento con Ramón y le digo, hostia, es que a mí me gustaría, Ramón, y me lo traje a Córdoba, digo, es que a mí me gustaría ser profesional. Y me dice, ¿para qué? Digo, hostia, que a mí me gustaría competir en una Olimpia. Dice, sí, perfecto. Dice, pero para competir en una Olimpia y ser bueno, en un Mister Olimpia, te tendrías que ir a Estados Unidos. Prepararte allí, buscar un buen preparador, buscar una buena marca de patrocinio, para que te mueva, para que te conozcan y para ser grande allí. Pues si no, vas a ser uno de aquí, un español aquí, no. Llega allí y no te van a mirar, ¿no? Y tú vas a dejar y te vas allí, te puedes ir, tus negocios están consolidados, pero yo sabía que aunque mis negocios estuvieran consolidados, si yo no estaba aquí, podían funcionar, pero no era lo mismo. Claro que no. Entonces yo miraba para atrás y había visto cómo me había criado, de dónde venía, lo que me había costado conseguirlo todo, porque a pesar de que tú dices, hostia, es que lo haces fácil. Fácil aquí ni nada. Es que llevamos casi 3 horas de podcast que lo hemos resumido todo muy rápido, pero Sí, es sí. que los Y años esto es hay que vivirlo. trabajo que no ha visto nadie. O sea, horas y horas y horas de trabajo, levantarme a las 5:30, a las 6, como sigo haciendo, y acostarme llegar a mi casa a las 11 de la noche, que eso no lo ve nadie, ¿vale? La gente ahora te ven desde fuera y dicen, pero si muchos no saben ni de dónde he nacido, ¿no? O lo de por ejemplo, como pasó esto de las revistas, ¿no? De que realmente la gente no sabe por qué ha sido lo de la revista y te ponen un juicio, ¿no? No pasa nada. Yo siempre digo que es bueno que hable. Sí. Bueno o malo, no pasa nada. Pero sí que es cierto que llegar a no tener techo es un trabajo brutal. Eso no lo sabe nadie. O sea, yo entendí que en el mundo del culturismo yo miraba para los lados y yo decía, hostia, este es profesional y este tiene esto. Y yo decía, hostia, y este es profesional y este tiene esto. Y me decía Ramón, sí, míralo, obsérvalo, tú observa todo lo que es profesional. Y me dice, todo lo que ganan se lo gastan en ellos. Porque es normal. Necesitas más dinero para prepararte, necesitas más dinero para un preparador, necesitas más dinero porque estás allí viviendo, gastas más, al final pasa ese tiempo y cuando pasen 10 años de haber competido en el Olimpia, te sientas y miras y valoras qué tienes y qué has perdido. Entonces yo tuve la decisión clara. A día de hoy, que me pregunta, ¿te fuese gustado competir en un escenario de un Mister Olimpia, haber subido? Sí. Pero a nivel financiero, a nivel empresarial, yo me considero que prefiero lo que tengo. Ahora, hoy en día. Y es que, claro, ya estamos hablando de un nivel
de los mejores del mundo. Entonces, claro, para llegar ahí hay que pagar un precio también. Y quizá a ti en esa situación, hombre, si ya eso hubiese sido tu pasión y te hubiese dado igual todo lo financiero y todo lo empresarial, que Claro. también yo creo que es parte de tu pasión. Yo era consciente de que yo no iba a ser un Mister Olympia. Yo era consciente, yo tenía un físico en aquello entonces, competía con 120, 123 kilos, que para competir fino me tendría que haber apretado, ajustado muchísimo, tendría que haber subido más de peso, pero yo era consciente de que yo sabía el nivel que había antes, no el nivel que hay ahora, el nivel que había antes, que es un nivel muy superior al de ahora, pero incluso ni en el de ahora, ¿no? Yo sabía que no iba a ser Mister Olympia. Entonces, como lo sabía tan bien, yo sí que tenía claro que yo sabía lo que era de mi familia haber tenido y no tener, ¿no? Yo decía, yo no voy a poner en riesgo algo que sé que tengo y lo puedo perder. Entonces yo eso lo valoraba muchísimo. Y yo decía, que va. Prefiero no ir. O sea, prefiero ser amateur. Cuando me apetezca ir a competir, voy. Lo hago porque me guste, por viajar. Puedo seguir compitiendo, pero también estoy en mi casa disfrutando, trabajando, que es lo que realmente me apasiona, y seguir creciendo como empresario. Claro, pero no te condiciona la vida, bueno, que ya suficiente tenía. Vale, entonces, ¿y esa decisión, para que también lo sepa la gente, con qué edad te toca tomarla? La Pues esa de- decisión la tomé con 28 años. Sí, que también me parece muy importante, o sea, con 28 años tu generación ya era muy madura, pero no tan madura como para acertar con ese tipo de decisiones, que a lo mejor cualquier otro hubiese dicho, pues va, yo he ganado hasta ahora todo 28, esto, 30 me años tiro para tendría adelante. cuando yo realmente decidí tomar esa decisión. Vale. Pues tomas esa decisión y ya pues decides volcarte empresarialmente y dejar, bueno, tu turismo para competir tú a nivel amateur, pero ya no con esa proyección de decir, venga, voy a competir en un Olimpia. Entonces, eh, vale, ya tienes tu empresa, digamos, tu sector de gimnasio consolidado, tu empresa de maquinaria y nutrición, y empiezas, bueno, ya llevas muchos años, hasta cuando llegamos a este momento, de asesoría online, y me gustaría enlazar este final de este tercer podcast con el principio del siguiente, pero ya centrándonos en lo que serían los nuevos proyectos que hemos estado desarrollando este tiempo, tema de asesoría, que también me parece un tema muy interesante para comentar y que también ha tenido mucho crecimiento ahí, y todo lo que es el coaching online, redes sociales y todo eso. ¿Te parece bien si lo Sí. dividimos aquí y ya en el siguiente empezamos por ahí? Vale. Vale, pues nada, muchas gracias de nuevo por compartir todo esto. Os repito, esto están siendo un montón de horas de podcast y nos estamos dejando muchísimas cosas atrás, pero yo creo que se está entendiendo muy bien todo el sacrificio que has tenido que hacer, toda la hora de trabajo, todo el esfuerzo, decisiones acertadas y equivocadas. Creo que vais a aprender mucho de todo esto y os recomiendo muchísimo que veáis al final. Primero, porque vais a estar muy actualizados de cosas que vamos a contar aquí por primera vez y que no hemos contado en otro sitio. Segundo, porque vaya a ver en qué culmina todos esos años de sacrificio y de trabajo. Y tercero, porque quizá tenga Miguel algo preparado para algunos de vosotros y que no vais a encontrar en ningún otro sitio si no veis ese podcast. Entonces nada, lo dejamos por aquí. Gracias de nuevo por compartir todo lo que ha ido compartiendo y nos vemos en el siguiente. Nada, gracias a ti siempre.